Daniel Miller, un ex-marine que vivía en lo profundo de la naturaleza de Montana, estaba reparando una cerca dañada por la nieve justo antes de que llegara la siguiente tormenta. No esperaba nada más que otro día tranquilo, hasta que su pastor alemán, Moose, se congeló a mitad de camino, con las orejas rígidas. Luego, salió disparado hacia un camino forestal abandonado que no había usado en años. Daniel lo siguió, luchando contra el viento creciente, y encontró una camioneta SUV colgando a mitad de un precipicio, con una rueda colgando en el vacío. Junto a ella, una joven sollozaba en la nieve, incapaz de levantarse, susurrando una historia que no coincidía con el miedo en sus ojos. Mientras la tormenta reunía su furia a su alrededor, Daniel sintió que la verdad se asentaba como hielo en su estómago. Algo mucho más peligroso que la tormenta la había seguido a estos bosques. Por favor, apóyanos suscribiéndote al canal. El bosque invernal de Montana gemía bajo una tormenta de nieve creciente. Una tormenta blanca que engullía el sonido y la distancia por igual. Daniel Miller se ajustó la bufanda de lana al cuello mientras salía al pequeño porche de su remota cabaña de guardabosques. El frío mordía incluso a través de sus gruesas capas. A los 37 años, Daniel cargaba con el peso de años que la mayoría de los hombres nunca veían. De hombros anchos, con una mandíbula cuadrada, suavizada solo por el crecimiento desigual de una barba oscura que a menudo olvidaba recortar. Su cabello era de un color castaño profundo, azotado por el viento, que caía sobre unos ojos del color de las nubes de tormenta. La postura militar nunca lo había abandonado. Espalda recta, pasos cuidadosos, sentidos afinados como un cable tenso. Incluso en la hora más tranquila, se movía como si esperara que algo saliera de la línea de árboles. Para Daniel, esa expectativa había sido una vez supervivencia. Ahora era un hábito grabado en el hueso. El combate en Fallujah había grabado la dureza en él, mientras que la pérdida de su hermano menor, muerto durante una emboscada de transporte, embotó los bordes y lo empujó hacia el silencio. El bosque era el único lugar donde el ruido dentro de él tenía algún lugar para escapar. Junto a él, Moose salió silenciosamente a la nieve, dejando huellas limpias detrás. El pastor alemán de 4 años era grande para su raza, todo músculo e instinto, con un pelaje de pelo gris y blanco que lo hacía parecer un lobo de madera. Sus orejas siempre estaban alerta, girando hacia el más mínimo crujido, y sus ojos ámbar, afilados, inteligentes e inquietantemente expresivos, no se perdían nada. Moose había sido un rescate, un perro una vez considerado demasiado reactivo para la adopción. Pero con Daniel había encontrado un propósito. Los dos compartían un vínculo silencioso, sin comandos necesarios, sin afecto realizado para el espectáculo, solo un entendimiento tácito cosido por la soledad. El viento sopló con más fuerza, sacudiendo la barandilla del porche. Daniel exhaló, observando cómo el aliento lo dejaba en nubes, y estaba a punto de entrar cuando un débil crepitar llegó desde la vieja radio de emergencia en su cinturón. El dispositivo estaba desactualizado, plástico blanqueado por el sol, cinta adhesiva sobre el pestillo de la batería, pero era lo suficientemente confiable como para que lo mantuviera encendido cada vez que las tormentas cruzaban las montañas. Esta noche siseó, luego chisporroteó, luego emitió una voz delgada y temblorosa. ¡Ayuda! ¡Vehículo! ¡Fuera de la carretera! ¡Alguien! ¡Por favor! La transmisión se cortó en estática. Daniel congeló cada músculo tensándose. La cabeza de Moose se giró hacia él, con las orejas atentas. Luego vino el gruñido profundo e instintivo, el que significaba que algo andaba mal. Daniel acercó la radio. Repita. De la ubicación. La estática respondió. Otra ráfaga de viento crujió a través de los pinos como un árbol que cae. Daniel escaneó el bosque, aunque sabía que no vería nada. La visibilidad estaba disminuyendo por minuto. Los senderos pronto estarían enterrados. Esperar no era una opción. Agarró su parca del interior, encogiéndose de hombros mientras Moose corría en pequeños círculos ansiosos en la puerta.
El perro conocía el ritmo de las emergencias de una manera que las palabras nunca podrían enseñar. Camioneta, Moose, Daniel, ordenado. Moose salió corriendo, saltando a través de ventisqueros hacia la vieja camioneta verde que Daniel mantenía encadenada a una roca para que las tormentas no la empujaran cuesta abajo. El veterano la abrió, empujó la puerta del pasajero para el perro y se subió. El camino forestal ya estaba desapareciendo bajo una nieve espesa. Daniel se inclinó hacia adelante, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Condujo con la precaución de un hombre que había visto morir a demasiadas personas poco a poco, lento, deliberado, con los ojos escaneando en busca de movimiento. Moose se apoyó contra el tablero, con los músculos tensos. Después de 15 agonizantes minutos y otro pulso de radio que se desvanecía, llegaron al estrecho camino que conducía a un antiguo camino maderero que pocos usaban ya. Allí, iluminado en el torbellino de nieve, Daniel lo vio. Una camioneta SUV oscura, con la nariz enterrada en una deriva, con un neumático trasero colgando peligrosamente cerca del borde de un acantilado. Metió la camioneta en estacionamiento de golpe. Moose saltó primero, ladrando una vez, una alerta aguda. Daniel se apresuró hacia adelante y abrió la puerta del pasajero de un tirón. Dentro estaba sentada una mujer, acurrucada rígidamente contra el asiento, su aliento empañando el aire en pequeñas y asustadas ráfagas. Parecía tener entre 30 y 32 años, con el cabello castaño recogido en una coleta desordenada, mechones congelados en sus pálidas mejillas. Su piel tenía el aspecto deslavado del frío que se hundía demasiado profundo, y sus amplios ojos color avellana se movían de Daniel a Moose con desesperación, pero no con miedo. Yo soy Emily. Emily Carter, tartamudeó, agarrándose el tobillo. Me perdí. Las carreteras. Mi GPS murió. Yo me lastimé la pierna. No puedo caminar. Soy una bloguera de viajes. Se suponía que no debía estar tan profundo en el bosque. Su voz temblaba, no solo de frío, de vergüenza, de algo no dicho. Daniel lo notó, guardándolo. No creía la historia por completo. Su ropa era cara, demasiado limpia para alguien que había estado varada durante mucho tiempo, pero no iba a interrogar a una mujer medio congelada en un acantilado. ¿Puedes moverte?, preguntó. Ella sacudió la cabeza, reprimiendo un grito mientras se movía. El viento golpeó la camioneta SUV, haciéndola balancearse peligrosamente. Daniel maldijo entre dientes. La camioneta SUV no aguantaría mucho. «Moose, atrás», ordenó Daniel. Luego se inclinó, deslizando un brazo debajo de las rodillas de Emily y otro detrás de su espalda. Era más ligera de lo que esperaba, su cuerpo rígido por el frío y el dolor. Ella aspiró aire. «Por favor, no me dejes caer». «No lo haré», dijo simplemente. Y lo decía en serio. Moose trotó adelante ladrando suavemente para guiarlos, con la cola rígida, revisando constantemente el paso de Daniel. La tormenta trató de empujarlos hacia los lados, arrojando nieve como fragmentos de vidrio. Pero Daniel siguió adelante con sombría determinación. Por un momento, Emily enterró su rostro contra el hombro de él. No por calor, sino por confianza. No tuvo más remedio que dar. Cuando llegaron a la camioneta SUV detrás de ellos gimió, se movió y se deslizó otra pulgada hacia el abismo. Emily giró la cabeza débilmente, observando el miedo hormiguear a través de sus ojos. Daniel no miró hacia atrás. Algunas vistas no necesitaban confirmación. La cargó cuidadosamente en la cabina, con Moose subiendo después con un retumbo protector. Daniel cerró la puerta, se preparó y comenzó a conducir de regreso hacia el único refugio a kilómetros, la solitaria cabaña en el corazón de la tormenta. La tormenta se intensificó, convirtiéndose en un rugido constante contra las paredes de madera de la cabaña, mientras Daniel detenía la camioneta junto al porche. Salió, las botas hundiéndose en la creciente capa de nieve, y se movió rápido al lado de Emily. Dentro, el calor de la estufa de hierro fundido los inundó como una segunda vida. Daniel acomodó a Emily en una silla de madera cerca del hogar, un viejo asiento con respaldo de roble,
reposabrazos desgastados e indentaciones de años de espera. El calor pintó su pálida piel de un rosa encendido mientras intentaba estabilizar su respiración. Emily Carter observó a Daniel moverse por el espacio con la economía de un soldado, preciso, silencioso, enfocado enteramente en la necesidad. Puso una olla en la estufa, echó verduras secas y tiras de venado, y nunca le preguntó nada más allá de ¿estás lo suficientemente abrigada? Su voz era grave, casi áspera, como si no estuviera acostumbrado a conversar. Desde que dejó la marina años antes, se había acostumbrado a hablar solo con Moose, con los árboles y, ocasionalmente, con el viento. Moose, mientras tanto, cruzó la alfombra trenzada con pasos lentos y deliberados. Dio una vuelta antes de acomodarse frente al fuego. El espeso pelaje gris y blanco del pastor alemán parecía absorber el resplandor, y sus ojos, ámbar e inmutables, siguieron a Emily mientras se movía, revisaba su tobillo y se inquietaba con su abrigo. Su mirada no contenía hostilidad, pero la atravesó como una acusación silenciosa. Emily forzó una pequeña sonrisa, aunque su pecho se tensó. No le tenía miedo al perro. Le tenía miedo a lo que parecía ver. Daniel regresó con una pila de ropa doblada, una camiseta térmica de manga larga, calcetines de lana suaves y pantalones forrados de franela. «Eran de mi cuñada», murmuró. «Los dejó aquí hace años. Deberían quedarte bien». Su cuñada, Mary Ann, había sido una mujer de huesos pequeños, como de pájaro, y risa cálida, arrebatada demasiado pronto por una gripe invernal. Emily no tenía forma de saber la historia, pero el tono de Daniel cargaba el peso invisible del recuerdo. Ella aceptó la ropa con un gesto de agradecimiento. «Gracias, de verdad». «El baño está allá», respondió, señalando un pasillo oscuro. «Cámbiate, te enfermarás si te quedas con eso puesto». Emily cogió junto a Moose, aunque el perro mantuvo sus ojos sobre ella hasta que desapareció por el pasillo. Detrás de la puerta cerrada, soltó un largo suspiro tembloroso. Se quitó los jeans mojados, cuidando de no torcer su tobillo demasiado dramáticamente. En verdad, el esguince no era tan malo como había fingido. Había exagerado el dolor porque se había sentido más segura así, más segura que revelar su verdadera identidad, más segura que admitir que había entrado en este bosque con motivos muy diferentes a los de un blog de viajes alegre. Cuando salió con la ropa seca, Daniel colocó un plato humeante de estofado y una taza de café negro fuerte en la pequeña mesa junto a su silla. El estofado sabía a tomillo y humo, más rico que cualquier cosa que hubiera comido en meses. Sintió que Daniel la observaba, evaluándola como uno evalúa una tormenta impredecible. Su rostro era un paisaje esculpido por el viento y la guerra. Una mandíbula rígida suavizada por una barba irregular, líneas tenues grabadas alrededor de los ojos, piel curtida por largos inviernos. Sin embargo, debajo de la dureza había algo más, algo cuidadoso, algo observador. Ella ofreció una risa débil. «Sé que esto debe parecer mucho, yo apareciendo de la nada. Generalmente, viajo por trabajo, escribo sobre paisajes, pueblos pequeños, lugares como este». Daniel no respondió. Simplemente revolvió la olla de nuevo y sirvió estofado en su propio plato. La conversación no era su lengua materna. El silencio lo era, y en su silencio, Emily se sintió expuesta. Continuó de todos modos. «A veces, alejarme de la ciudad ayuda a despejar mi cabeza. Ya sabes, ruido, plazos, gente que quiere cosas de ti». Era casi verdad, casi. Moose se movió, exhalando pesadamente, como si no estuviera impresionado con sus medias verdades. Cuando Daniel salió para partir más leña, los ojos de Emily se dirigieron hacia su mochila que estaba junto a la puerta. Miró hacia la ventana. Moose estaba de guardia, aunque acostado, con la cola golpeando perezosamente. Se agachó, haciendo una mueca para dar efecto, aunque su tobillo apenas le dolía ya, y abrió la cremallera de la bolsa. Se derramaron los símbolos innegables de quién era realmente. Una credencial de identificación laminada con su nombre completo. Emily Carter, analista de riesgos ambientales, Carter Timber Corporation.
Un teléfono satelital plegado y un paquete de mapas impresos marcados con posibles caminos de acceso. La corporación pertenecía a su padre, Richard Carter, un hombre construido como un roble cuyas ambiciones hacía mucho que habían superado su conciencia. Carter Timber había devorado vastas extensiones de bosque en varios estados. Su asignación a Montana era simple: determinar si su próxima expansión podría avanzar hacia el bosque nacional protegido. Este bosque, el que Daniel cuidaba, el que Moose parecía haber nacido para proteger. El estómago de Emily se retorció. Moose se levantó en silencio y se dirigió hacia ella. Se congeló, con la tarjeta de identificación aún en su mano. Pero el perro no ladró. Simplemente colocó su cabeza cerca de su rodilla y olisqueó, con los ojos cálidos pero indagadores, como absorbiendo su culpa. Tragó con dificultad y acarició la parte superior de su cabeza, vacilante, indigna. Moose se inclinó suavemente, un gesto de consuelo tan puro que casi lloró. ¿Cómo podía confiar en ella cuando apenas podía confiar en sí misma? La puerta se abrió un momento después y Daniel volvió a entrar, con nieve cubriendo sus hombros. Miró a Moose, luego a su rostro, enrojecido y tembloroso. Algo cambió en su expresión, aunque no hizo preguntas. En cambio, echó más troncos en la estufa. Afuera, la tormenta gritaba contra la cabaña. Adentro, el fuego exhalaba cálidos alientos de pino y humo. Emily comió las últimas cucharadas de estofado, sintiendo que la mentira se volvía más pesada, presionando contra sus costillas como un peso físico. Quería hablar, confesar algo, cualquier cosa, pero las palabras se ahogaron bajo el aullido del viento. Más tarde esa noche, mientras Daniel leía un viejo manual de campo y Moose dormitaba junto al hogar, el perro de repente se levantó, se estiró y caminó hacia Emily. Apoyó su cabeza suavemente contra su silla. Ella vaciló solo un segundo antes de dejar que sus dedos se hundieran en el espeso pelaje de su cuello. Su garganta se tensó. Por primera vez desde que llegó, deseó desesperadamente ser la inofensiva vagabunda que pretendía ser, pero no lo era. Y Moose, dulce, observador Moose, parecía sentirlo. La tormenta arreció en Dienagua. La tormenta no mostró piedad durante días, tragándose el bosque en una cortina ininterrumpida de blanco. A la tercera mañana, la cabaña parecía flotar a la deriva en un mundo hecho solo de nieve, viento y el pesado silencio que vivía entre Daniel y Emily. Dentro, el fuego ardía constantemente, su calor anclándolos a algo humano mientras la ventisca rugía afuera como una bestia antigua. Daniel se movía por la cabaña con un propósito tranquilo, atendiendo las tareas con la misma disciplina que una vez aportó a las rutas de patrulla. Paleó la nieve del porche. Hacha en mano, partió leña con golpes rítmicos y vigorosos. Abrió un camino para que Moose corriera entre los árboles. Necesitaba liberar la energía que se acumulaba en su cuerpo. A Moose le encantaba la nieve. Saltaba entre los montículos con la facilidad de un ciervo. Su cuerpo de 5 años, musculoso y ágil. Su pelaje, cubierto de blanco. Parecía una criatura tallada en el invierno. Emily observaba los movimientos de Daniel desde la ventana, envuelta en mantas. El hombre vestía la resistencia como una armadura. Hombros cuadrados bajo el abrigo marrón gastado. Franela roja y negra asomando cuando el viento levantaba el dobladillo. Su rostro, afilado por el frío y el dolor silencioso, era difícil de descifrar. Rara vez sonreía, pero había una extraña dulzura en la forma en que apilaba la leña, o en cómo quitaba la nieve de las orejas de Moose cuando el perro regresaba. «Intenta apoyarte un poco», dijo Daniel una tarde. Su tono neutral, casi clínico. Estaba de pie junto al sillón, mirando su tobillo con atención profesional. Emily se movió, haciendo una mueca a propósito. «Todavía duele. Quizás más tarde». Odiaba la facilidad con la que la mentira salía de su boca. Afuera, el viento gemía contra las paredes de la cabaña, como si se hiciera eco de su culpa. Daniel asintió lentamente. «Está bien. Construiré algo para ayudarte a salir. No deberías quedarte encerrada demasiado tiempo». Antes de que pudiera protestar, tomó su cinta métrica y salió al porche.
anotando longitudes de madera y murmurando para sí mismo, un viejo hábito que había adquirido cuando aún arreglaba cosas para las familias del rancho vecino. Emily se apoyó en la puerta y lo vio moverse hacia el cobertizo, un edificio bajo, hecho de madera reciclada. Su figura parecía increíblemente sólida contra la tormenta blanca. Un hombre hecho para no doblarse, incluso cuando la vida seguía intentando quebrarlo. Trabajó durante horas en el frío mordaz, aserrando y martillando, hasta que la tormenta enterró los sonidos bajo su rugido. Cuando regresó, con las mejillas sonrojadas y la barba escarchada, arrastró tras él una rampa de madera tosca. La apoyó contra los escalones del porche y probó su resistencia con una fuerte pisada. «Listo», dijo simplemente. «Ahora puedes tomar aire fresco». Emily tragó un nudo de emoción. Nadie en su mundo, lleno de sonrisas pulidas y puñales escondidos, había construido nunca nada para ella con sus propias manos. El gesto se sentía demasiado puro para la mentira que sostenía entre ellos. Esa noche, la tormenta finalmente amainó. El cielo se abrió lo suficiente para que la luz de la luna se derramara sobre la nieve, volviéndola plateada y serena. Daniel creía que Emily dormía, por la forma en que se había acurrucado bajo la colcha, con la respiración tranquila y lenta. Puso otro tronco en el fuego y entró en su dormitorio. Pasaron los minutos. Entonces, Emily abrió los ojos. El peso de la mentira presionaba tan fuerte sobre su pecho que sentía que podía ahogarse con ella. Se susurró a sí misma. Solo estírate, solo respira, solo 5 minutos siendo tú misma. Se quitó la manta, se levantó y sintió el alivio florecer instantáneamente en su tobillo ileso. Estiró los brazos por encima de la cabeza. Luego giró los hombros. Caminó, no, más bien recorrió la cocina, saboreando la libertad de movimiento que se había robado a sí misma. Moose levantó la cabeza de la alfombra junto al fuego, con las orejas bien levantadas. La observó con confusión al principio, luego con una creciente emoción. Su cola golpeó el suelo. Entonces llegó el sonido que lo arruinó todo. Un vaso tintineando cuando Emily lo dejó sobre la encimera. Una pisada pesada. Una puerta abriéndose. El haz de una linterna cortando la tenue luz de la cabaña. Daniel estaba de pie en el pasillo, con los pies descalzos sobre el suelo de madera, la camisa de franela desabrochada en la parte superior. Sus ojos, fríos, grises como la tormenta, se fijaron en la imagen inconfundible de Emily. De pie, erguida, ilesa, completamente capaz. Moose ladró una vez, una nota alegre, triunfal, acercándose a ella con la inocente alegría de un amigo que celebra un milagro. Pero el ladrido golpeó a Daniel de manera diferente. Rompió algo dentro de él. Su respiración se escapó en una sola exhalación áspera. No de miedo, sino de traición. Cada recuerdo de los últimos días pasó fugazmente por sus ojos. Levantándola del todoterreno, sosteniéndola en el porche, aserrando madera en la tormenta helada para una rampa que no necesitaba. Y peor aún, la idea de que Moose, su leal compañero, hubiera ofrecido su confianza a alguien que la trataba como camuflaje. Emily retrocedió, la culpa subiendo por su garganta. «Daniel, por favor, puedo explicarlo». «No tienes que hacerlo», dijo él, con voz helada. «Ahora lo entiendo». Se dio la vuelta, con la línea de sus hombros rígida por la ira que luchaba por controlar. Moose dejó de menear la cola, mirando entre ellos con confusión. Daniel no se volvió al hablar de nuevo. «Convertiste mi hogar en un escenario. Usaste a mi perro como público. No me importa quién seas realmente. Rica, pobre, perdida, aburrida. Pero sea cual sea el juego que fuera, sacudió la cabeza una vez. No aquí». La mañana llegó dura y fría. Daniel sacó la rampa de madera y la arrojó a un montículo de nieve sin decir una palabra. La tormenta finalmente había aflojado su agarre, pero el hielo aún se aferraba obstinadamente a los pinos y al techo de la cabaña, como el último guardián del invierno negándose a retirarse. Daniel salió esa mañana, con la pala en la mano, listo para excavar otro camino estrecho a través de la nieve. Moose corría a su lado.
el pastor alemán de 5 años, revitalizado por el debilitamiento de la tormenta. Su pelaje blanco plateado captando la luz pálida mientras zigzagueaba felizmente entre los bancos de nieve. La respiración de Daniel se demoraba en el aire, su mandíbula tensa por la tensión que había persistido desde la noche en que descubrió la mentira de Emily. Se había asentado en él como la escarcha, silenciosa, afilada, inoportuna. Entonces, la tierra tembló. Un rugido metálico bajo se movió a través de las copas de los árboles. Los pelos del cuello de Moose se erizaron instantáneamente. Daniel se cubrió los ojos y miró hacia el claro justo detrás de la cabaña. Del cielo surgió un elegante helicóptero negro carbón, sus rotores cortando el aire con precisión industrial. Unas llamativas letras blancas estampadas en el lateral deletreaban Carter Timber. El agarre de Daniel sobre la pala se tensó hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El helicóptero descendió con una arrogancia estudiada, aplanando la delgada capa de nieve en una espiral violenta. Cuando los patines tocaron el suelo, la puerta lateral se abrió con un chasquido mecánico. Salió un hombre que parecía que la ciudad lo hubiera pulido esa misma mañana. Mark Davis, de unos 30 y tantos años, alto, de hombros estrechos, con el pelo oscuro esculpido con gel caro. Su abrigo de lana negra, cortado afiladamente, abrazaba su esbelta figura y sus zapatos eran tan brillantes que parecían absurdos y frágiles contra el aguanieve. Su expresión era un cóctel de derecho y aburrimiento. La mirada de un hombre que creía que los bosques eran inconvenientes decorativos. Bueno, anunció Mark, ajustándose unas gafas de montura plateada fina, posadas sobre su nariz afilada. Esto es más primitivo de lo que imaginaba. Daniel permaneció en silencio. Moose se acercó, con las orejas hacia adelante, en señal de rígida sospecha. Emily salió de la puerta de la cabaña, con el agotamiento grabado en su rostro. Su cabello castaño oscuro, recogido en una coleta suelta, que la hacía parecer tanto mayor como más vulnerable. Había dormido poco. Su conciencia, una tormenta inquieta. Mark extendió los brazos teatralmente. Emily Carter, tu pequeño simulacro de vida salvaje ha durado demasiado. Tu padre te quiere de vuelta. Tenemos contratos que finalizar, rutas que aprobar y una junta directiva esperando para destazar este lugar antes del deshielo. Emily se tensó. Mark se detuvo. Pero no del todo. Hombres como Mark rara vez se detenían a menos que fueran obligados. Se acercó a ella, sus botas evitando de alguna manera cada mancha de barro. Venga, saquémonos de aquí. Ya tuviste tu aventura. Ahora deja que los adultos decidan qué pasa con este bosque. Cuando intentó tomarla de la muñeca, el mundo cambió. Moose se abalanzó hacia adelante, no violentamente, sino con decisión, colocando su cuerpo entre Emily y Mark. Sus ásperos dientes de rosa quedaron al descubierto lo justo para lanzar una advertencia tallada en el instinto y la lealtad. Un profundo gruñido tronó desde su pecho, haciendo vibrar el aire. Mark tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. «Controla a tu animal», dijo Mark. Daniel no se movió, ni siquiera se inmutó, sus brazos permanecieron cruzados, su expresión tallada en piedra. «Está bien», dijo Daniel. La garganta de Emily se tensó. El contraste entre los dos hombres no podía ser más claro. Uno adoraba el control y las ganancias. El otro vivía de una integridad silenciosa, construida a partir de cicatrices, inviernos y verdades duramente ganadas. Se dirigió hacia el helicóptero, no porque Mark lo ordenara, sino porque ya había tomado su decisión la noche anterior mientras yacía despierta, mirando al techo. Una decisión no impulsada por el deber corporativo, sino por la culpa y un creciente y doloroso deseo de hacer algo bien. «Me iré», dijo suavemente. Mark sonrió triunfalmente, sin saber que no había ganado nada. Emily subió al helicóptero sin mirar atrás a Daniel, no porque ya no le importara, sino porque si se cruzaba con su mirada en ese momento, temía que el último y frágil hilo de coraje dentro de ella pudiera romperse. De vuelta en la ciudad, con los rascacielos alzándose como jueces de acero, Emily Carter se despojó de su falsa identidad
y se adentró por completo en la que había nacido para llevar, la hija de un imperio maderero, educada, respetada y cargada de responsabilidad. Solicitó documentos de la División Forestal, revisó informes de impacto ambiental y extrajo datos satelitales de la montaña que acababa de dejar. Allí, bajo luces fluorescentes y presión corporativa, hizo lo que Mark nunca imaginó que haría. Anuló el contrato. Su informe frío y preciso argumentaba que el ecosistema de la zona era demasiado delicado, su corredor de vida silvestre insustituible. Presentó una propuesta para designar la tierra como reserva protegida bajo consideración federal. En homenaje al hermano menor fallecido de Daniel, cuya foto había memorizado silenciosamente en la repisa de la cabaña, sugirió nombrar un nuevo proyecto de restauración de senderos en su honor. Luego organizó la transferencia que más importaba, no a Daniel, sino directamente al banco, pagando toda la deuda de la cabaña que él era demasiado orgulloso para reconocer que estaba a punto de perder. Ninguna firma suya apareció por ninguna parte, solo números, tranquilos, limpios, irreversibles. Antes de firmar la autorización final, se dirigió a su asistente, Lydia Barnes, una mujer menuda de unos 40 años con rizos suaves y cálidos ojos marrones que veían más de lo que la mayoría de la gente se daba cuenta. Lydia era eficiente, leal y tenía una serenidad suave que contrastaba con el mundo despiadado en el que trabajaba. «Pide una pelota de goma roja», dijo Emily, con la voz tensa. «La más resistente para razas grandes de pastores». Lydia inclinó la cabeza, curiosa pero lo suficientemente amable como para no hacer preguntas. «Por supuesto. Y envíala con los documentos a la estación de guardabosques, sin nota. Excepto...» Emily vaciló, con el corazón dolorido. «Solo justo para Moose, que confió en mí cuando no lo merecía». 3 días después, Daniel abrió su buzón y sintió que su mundo se resquebrajaba. Una carta del banco declaraba su hipoteca pagada en su totalidad. La pelota roja estaba en el paquete al lado, brillante como una herida. Su ira estalló primero, caliente, defensiva, herida. Se sintió comprado, compadecido, despojado de su dignidad. Pero esa rabia se disolvió cuando abrió la carpeta de avisos de impago que había enterrado durante meses. La verdad lo miró fijamente. Había estado a días de perder la cabaña. Se hundió en su silla, con la respiración temblorosa. Moose empujó la pelota roja contra su bota, con la cola moviéndose en arcos esperanzadores, como si le recordara suavemente: «El mundo no se acaba. Todavía estoy aquí». El último hielo del invierno se aferraba a los lados sombreados de los pinos, derritiéndose en lentas gotas rítmicas que golpeaban contra el suelo del bosque como una disculpa cautelosa de la estación que pasaba. Daniel Miller balanceaba su martillo en arcos constantes mientras reconstruía una sección de la valla aplastada por el peso del invierno. Moose descansaba cerca, su pelaje blanco plateado salpicado de barro, royendo perezosamente un palo, pero manteniendo un ojo atento a su humano, como si protegiera las fronteras de la vida tranquila que habían recuperado juntos. Entonces, un motor retumbó, viejo, desigual, tosiendo como un fumador retirado hace mucho tiempo. No el rugido cortante de un helicóptero corporativo, no el zumbido pretencioso de la riqueza. Este sonido era familiar, humilde, mortal. Daniel se enderezó, limpiándose el sudor y el aserrín de la frente, cuando una destartalada camioneta Ford azul apareció en la curva del camino. La camioneta luchaba contra la pendiente embarrada, su carrocería oxidada, su plataforma atada con cuerdas desparejas y una obstinada determinación. Del lado del conductor salió Emily Carter, pero no la Emily que recordaba partir en un torbellino de rotor y culpa. Esta mujer vestía vaqueros gastados metidos en botas de montaña desgastadas, los cordones cubiertos de barro descongelado. Un grueso suéter gris carbón abrazaba su figura, y su cabello castaño estaba atado en una coleta suelta que se deshilachaba en los bordes. Su rostro libre de cosméticos, suavizado por el cansancio, parecía real de una manera que nunca había visto. Sin escudo de aplomo corporativo, sin sonrisa pulida,
Solo una mujer que parecía a la vez nerviosa y aliviada de finalmente pisar el camino de tierra nuevamente. Daniel se acercó lentamente, con el martillo aún en la mano, los hombros rígidos. «Si viniste a hablar de dinero», dijo, con voz profunda y fría como el último hielo en la cresta, «ahórrate en el aliento. No acepto limosnas de rescate». Emily sostuvo su mirada sin inmutarse. Su voz era suave, más firme de lo que se sentía. «No te di dinero. Quité la mano del banco de tu garganta. No me debes ni un centavo». Frunció el ceño, apretando la mandíbula, pero ella continuó antes de que pudiera hablar. «El proyecto maderero se acabó. Rescindido. Carter Timber no volverá a tocar este lugar. Presenté una revisión ecológica completa y transferí todos los documentos al Estado. El bosque está en camino de ser designado reserva protegida». Moose, tumbado en el barro, levantó la cabeza y dejó escapar un pequeño gemido expectante, como si sintiera un cambio. Emily respiró hondo. «Renuncié a la empresa hace 2 semanas. Ahora trabajo para una organización sin fines de lucro de conservación. Trabajo de campo ambiental. Botas en el terreno, menos sala de juntas, más tierra debajo de mis uñas». Levantó una bota como para demostrarlo. Daniel la estudió cuidadosamente, como si sopesara cada palabra en balanzas forjadas en la dureza de las traiciones pasadas. Su voz se hizo más baja. «Entonces, si no es la deuda, no es la empresa, ¿por qué volver?» Emily tragó saliva, mirando más allá de él hacia el lugar donde yacía Moose. «Vine a ver a Moose». Las orejas del perro se levantaron al oír su nombre. Su cola golpeó una, 2 veces, y luego explotó en un rápido y alegre zumbido. Salió disparado por el patio, una mancha borrosa de pelaje gris y barro volando. Emily apenas tuvo tiempo de prepararse antes de que Moose chocara contra ella, con toda la fuerza de un niño de 4 años reunido con su mejor amigo. Ella cayó de rodillas, la risa brotando de su pecho mientras Moose gemía, la rodeaba, empujaba su cara y lamía sus mejillas con afecto exuberante. Lágrimas, cálidas, sin restricciones, honestas, se derramaron por su rostro mientras envolvía sus brazos alrededor del ancho cuello del pastor, que la había elegido mucho antes de que ella se lo ganara. Moose se alejó por solo un segundo, desapareciendo detrás del banco de trabajo de Daniel. Regresó trayendo la pelota de goma roja, la que ella había enviado a través del viento con su disculpa. Dejándola caer en su regazo, la empujó insistentemente con su nariz, como ofreciendo perdón en el único idioma que conocía. Emily miró a Daniel, la mujer arrodillada en el barro, ropa húmeda, ojos rojos, cabello cayendo suelto alrededor de su rostro. No se parecía en nada a la estratega corporativa que había salido de la cabaña meses atrás. Parecía desgarradoramente humana. Daniel sintió que algo sutil pero profundo se aflojaba dentro de él, como el agrietamiento del hielo del río bajo el primer aliento cálido de la primavera. Dejó el martillo, dejándolo hundirse en el barro con un golpe sordo. Su voz, cuando finalmente habló, fue más suave de lo que pretendía. «Entra. Te congelarás aquí afuera». Emily se levantó lentamente, sacudiendo el barro de sus jeans, aunque apenas importaba. Moose retozaba entre ellos, la cola meneándose en arcos triunfales, la pelota roja rodando adelante como un heraldo guiándolos hacia adelante. Caminaron hacia la cabaña, Daniel a un lado, Emily al otro, Moose entretejiéndose alegremente a través del espacio entre ellos. Más allá del claro, el bosque esperaba, descongelándose, vivo, zumbando con la promesa de protección y renovación. Y por primera vez, Daniel no se sintió como el único guardián del bosque. Los tres caminaron juntos por un estrecho sendero, uno que siempre había existido, pero que nunca había sido recorrido por estos tres corazones al mismo tiempo. Un nuevo camino tallado no por hachas o máquinas, sino por el perdón, el coraje y la silenciosa lealtad de un pastor que entendía a los humanos mejor de lo que se entendían a sí mismos. A veces, los milagros más grandes no llegan con truenos o relámpagos. Llegan silenciosamente, a través de un perro leal que se niega a renunciar a ti, a través del perdón que derrite un invierno que nadie más puede ver,
y a través de dos personas rotas lo suficientemente valientes como para dar un paso más hacia la esperanza. En momentos como estos, recordamos que Dios a menudo obra en las pequeñas cosas. Una pelota roja, una segunda oportunidad, un corazón ablandado. Su gracia se entrelaza en nuestros días de maneras que no reconocemos hasta que miramos hacia atrás y nos damos cuenta de que Él estaba guiando cada paso, incluso en la nieve, incluso en el silencio. Tal como Daniel, Emily y Moose descubrieron, la curación a menudo comienza cuando elegimos la confianza sobre el miedo, la bondad sobre el orgullo y la verdad sobre la cómoda mentira. Y tal vez, solo tal vez, Dios envía a ciertas personas en el momento exacto para sacarnos del borde del acantilado de nuestra propia soledad. Estos son los silenciosos milagros de la vida cotidiana. Si esta historia tocó tu corazón, te recordó la mano firme de Dios, o te hizo creer, una vez más, que la lealtad y la redención aún existen en este mundo, por favor considera compartir el video, dejar un comentario y suscribirte al canal. Tu apoyo nos ayuda a continuar contando historias que brillan un poco más de su luz en el mundo. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Que Él camine a tu lado a través de cada tormenta y que siempre encuentres el coraje para seguir el camino que Él pone ante ti. Amén.